pesado afundou, falei, opa, tá aí. Por que o Titanic mesmo? E às vezes na hora a gente realmente não vai ter uma resposta pronta para oferecer àquela criança. Vamos pensar juntos. Foi aí que a gente fez a experiência do Afundou Boia, né? A gente trouxe vários objetos que poderiam afundar ou boiar, para que as próprias crianças percebessem o que afundava, o que boiava, e elas tirassem as suas conclusões, as suas hipóteses do porquê aquilo estava boiando, do porquê aquilo estava afundando, né? E elas conseguiam captar isso com muita clareza, né? E aí o currículo como construção e escolha no processo de ensino-aprendizagem. Uma análise da sua não neutralidade. Como foi falado aqui, o profissional da educação ele não é neutro. Ele escolhe, ele constrói, ele está o tempo todo se repensando e repensando a sua prática. E com o currículo não pode ser diferente. Ele é uma construção, ele é uma escolha, né? E aí eu trouxe a Flávia Terigi, que traz uma contribuição quando ela diz: a acumulação dos sentidos é agora sumamente complexa. O currículo é prescrição sobre os conteúdos de ensino, ordenada e sequenciada em planos de estudos, generalizado para numerosas escolas através de políticas oficiais. Mas essas políticas oficiais são socialmente interessadas, de maneira que o currículo não é neutro do ponto de vista social, nem serve a interesses puramente acadêmicos, mas responde a interesses específicos de dominação. Ou seja, quando o currículo ele atende somente aos interesses dominantes, né, ao que você quer impor a essa criança, muitas vezes você não vai conseguir atender as demandas e aos reais interesses que essa criança tem. Mas quando você parte do interesse dela, do que ela quer saber mais, você constrói junto com ela esse conhecimento e ela é sujeito participante desse processo. Né? Ela constrói junto com você, ela está construindo o processo dela de ensino-aprendizagem. Isso cabe a nós, enquanto profissionais de educação, fazer essa escolha. O currículo é uma construção, ele é uma escolha. Com que sujeitos você pretende trabalhar e a que sujeitos você pretende atender no seu trabalho. O currículo como opção política e a formação de sujeitos críticos. Como citado anteriormente, né, o papel do educador da não neutralidade e buscar com esse currículo a autonomia e protagonismo da criança. Se ela é o maior interessado, trazer ela como protagonista de todo esse processo. É fornecer formas de pensar, de conhecer, de investigar as temáticas que elas querem conhecer. Porque, de resultado, elas não estão conhecendo a si e ao mundo. Elas não estão conhecendo o que elas realmente querem saber desse mundo no qual elas estão inseridas. O currículo que favoreça a criticidade, porque aí a gente vai estar contribuindo para essa formação mais crítica, a fazer pensar. Não é dar uma resposta pronta, é fazer pensar. Isso vai fazer com que esses sujeitos, posteriormente, sejam sujeitos que questionem a sociedade na qual eles estão inseridos, que questionem o mundo em que eles estão inseridos, que não vão aceitar muito fácil as imposições que irão receber da sociedade em que eles estão. Eles vão muitas vezes criticar isso, né? E desde a educação infantil a gente pode contribuir com todo esse processo. Os conteúdos ensinar a favor de quem? Contra quê? Contra quem? Quem escolhe os conteúdos e como são ensinados? O que é ensinar? O que é aprender? ¿Qué es aprender? ¿Cómo se dan las relaciones entre el enseñar y el aprender? Como todos ya han citado, no podía dejar de lado, vi las presentaciones anteriores durante la mañana y nos hemos dado cuenta que nunca estuvimos solos en esta lucha. Todas las presentaciones contribuyeron un poco para que respiremos y pensemos, caramba, estamos juntos. Y Paulo Freire nos ayuda mucho a pensar colectivamente. Entonces, cuando pensamos, yo tengo que proponer algo para reflexionar. ¿Cuántos contenidos hemos aprendido desde el jardín? Si hoy miramos hacia atrás, nosotros recordamos. Realmente, ¿cuántos contenidos, cuántos podemos recordar? Vamos a ver, la oración subordinativa o subordinada, teorema de Pitágoras, son cosas que realmente aprendemos. Desde la educación primaria venimos en un proceso, pero ¿cuáles fueron los aprendizajes que realmente están con nosotros y nos han acompañado? Nos hemos convertido en personas más críticas con lo que hemos aprendido. Bueno, esa respuesta que queda a cada uno es una situación para reflexionar. Estoy a disposición de todos ustedes, tengo mis contactos aquí en las diapositivas para cualquier duda, pueden contar conmigo. Muchas gracias por la atención.
Las preguntas van a ser hacerlas por escrito y yo les pido que ustedes pongan su correo electrónico en el caso de que nosotros no podamos responder todas las preguntas. Y ellos van a responderlo, claro. Otra situación que quiero comentar es que después de esta presentación, quienes sientan la necesidad o necesiten un aparato de traducción para la próxima mesa, pueden ir a buscarla afuera en recepción. Perfecto. Solamente tienen que dejar su DNI, su identidad, y la próxima empieza a las 4:30 de la tarde. Ahora vamos con el tema Educación y Salud, cómo impactar de verdad en la salud de las personas. Yo llamo aquí al escenario a Fabio, a Adam Paulo Ferreira, a Paloma Gómez Rodríguez, a Tatiana de Fátima López, por favor. Aló. Aló. Buenas tardes. Quiero agradecer la oportunidad. Estoy aquí representando al grupo, en realidad a todo el equipo de Educación y Salud del CESC. Me presento, soy Flavio. Yo soy médico clínico, soy especialista en educación y salud y estoy de vacaciones en la gestión de salud del CESC, pero no podía dejar de estar aquí en esta presentación. Este tema, me gustaría resaltar que la educación en salud parte de un cuestionamiento fundamental. Claro, nosotros cuando hablamos de la educación en salud pensamos vamos a concienciar. Y en realidad lo que tenemos como cosa principal en la educación en salud es promover una subjetividad, que significa lo siguiente, no es concienciar o concientizar, sino en realidad es adoptar, perfeccionar o mejorar y cambiar hábitos de salud. Ese es el gran reto de la educación en salud. Es una iniciativa que ha sido dejado de lado predominantemente y cuando estamos aquí hablando de educación en salud para jóvenes, adolescentes, nosotros, no me gusta la palabra empoderar, es una palabra que no me gusta mucho, pero sabemos que la mayoría de nuestra población, no solo de Brasil, sino del mundo es desempoderada, entre comillas. Entonces, ¿qué potencia a los jóvenes y a los niños? Cuando nosotros pensamos en el acceso al sistema de salud, al cuidado de la salud, a los remedios, a los necesarios médicos, los hospitales, la ambulancia, la conciencia crítica sobre sí mismo es un factor fundamental para potenciar a esos jóvenes. Lo que yo voy a preguntar hoy aquí es una técnica que quiero comentar que estamos aplicando en la salud, pero es válida para todas las áreas. Todos pueden apropiarse de esta técnica. Se llama la salud en 3 tiempos. Su o tu salud en 3 tiempos. La marca fundamental es la búsqueda de centralizar la narrativa en los participantes. Ese es el punto. El CESC en el año 2018, o sea, el año pasado, tuvo una producción con un número de personas, trabajó con un número de personas alto. Nosotros llegamos a 800.000 personas. Sí, claro, son multiplicadores, a veces nos dicen eso, pero no es exactamente eso. Pocas personas son multiplicadoras, o sea, difusoras, diseminadoras. Y ese número, ¿cómo hemos llegado a medir ese número? Nosotros realmente conseguimos hacer una evaluación cualitativa del impacto que tenemos, que logramos, no solo en términos de resultados, sino también en términos de los formatos que utilizamos, o sea, los prospectos, las conferencias o ponencias como esta en la que estamos, talleres, rondas de conversación o diálogo, o sea, no lo tenemos muy bien claro.
en esa evaluación de impacto. El trabajo que vamos a presentar aquí no tiene la pretensión de ser científico, no tenemos una base estadística para decir que esto es ciencia, no. Parte de una hipótesis, es el punto de partida, y esta hipótesis, yo voy a utilizar dos siglas, no me gustan mucho las siglas, la salud en 3 tiempos, es SS3T. SS3T es la sigla para la salud en 3 tiempos. Tiene una visión diferenciada y que tiene un potencial mayor de causar impactos positivos, de transformar esa subjetividad en una práctica positiva o a través del mejoramiento u otros aspectos o mecanismos. Entonces tenemos una praxis en el camino para saber si estamos en el camino correcto. Estoy hablando de una sigla. Entonces tengo que hablar cuál es la operación que se utiliza y que está detrás de esa sigla. Si va a trabajar los actos de las personas en relación o con relación a la salud. Las participantes tienen que tener un móvil, un celular, y hemos hecho esta práctica aquí. Había el triple de personas de las que estamos ahora. En octubre eran ancianos y estaban aquí, y esa práctica necesita el uso de un celular y se desafía a contar una historia, una historia en 3 fotos, y esa historia contada van a discutir la historia. Las vivencias es lo que importa, no que el doctor llegue de una cátedra sobre diabetes, por ejemplo, o sobre hipertensión. Sabemos ya de personas hipertensas o diabéticas o que tienen depresión, personas que sufren el síndrome de estrés postraumático, personas que uso de medicamentos controlados. Entonces tienen que contar esa historia y con esas 3 fotos. Brasil es un país, no solo Brasil, sino el mundo. Tenemos un modelo que está privilegiando los cuidados médicos. Muchas veces es un negocio, incluso la prestación del servicio público tiene que ver con la promoción en la salud, que a veces se deja de lado, en 3er o 4º plano. Y cuando uno practica la salud tiene un tono profesoral, y eso no funciona. Estamos con esa convicción de que de esa manera no funciona. Podemos usar una imagen que las rectas paralelas no se encuentran, pero en este caso las rectas paralelas tienen que encontrarse. La parte socioambiental, ecología, salud tienen que encontrarse porque tienen interfaces comunes. Tienen intersecciones. Entonces nosotros denominamos esa educación y salud, y saneamiento ambiental y ecológico. Esa es la única sigla que voy a tratar: educación y salud, educación ambiental y ecológica. Y esa educación también tiene derechos, no es solo transmitir información. Tenemos derechos en el área de la salud, claro. Hay una población que es la preferente, que es la familia, y también se trabaja con segmentos vulnerables de la población. Aquí tenemos un cuadro comparativo sobre este tema. No voy a detallar, pero las personas pueden ver, tenemos una comparación entre los formatos que se utilizan. Y al decir que SS3T en el formato que más impacta, nosotros vemos la posibilidad de establecer la comunicación basada en el diálogo participativo a través de sketch, foto, voz, videos o vídeos. Y aquí vamos a ejemplos más concretos para que lo entiendan mejor. Este es un evento del CES en 2 barras, esta localidad, y lo repetimos en Teresópolis, otra localidad. Eran con niños, los niños tienen eso no forma parte de las 3 fotos. Son niños, imagínense, estos que están ahí. Voy a preguntar, ¿qué están viendo en esta foto? ¿Por qué vamos a aprender esto? No sé, de repente es coreano, no lo sé diferenciar. Entonces es algo raro, parece que es una vacuna, se están riendo de él.
Esto que vamos a ver los globos o los participantes, quienes están en la operación saben qué es lo que están haciendo, qué está pasando. Entonces, si uno ya proyecta eso, uno dice, yo no tengo miedo. Entonces ya comenzamos con las interacciones. ¿Alguien tiene miedo aquí de las vacunas? Miedo de las vacunas, yo no tengo miedo porque la salud es buena. Y ahí comienza un debate, se instiga el debate con la foto. Y ahí nosotros estuvimos con 40 niños. Entonces la historia es esa, eso es en 2 barras. Entonces ese niño llega y le pregunta, ¿vas a vacunarte contra el sarampión hoy? Y él dice, no, que no puede porque va a salir con su abuela. Esa sería la excusa. En la segunda escena esa señora se propuso a hacer el papel de la abuela y dice que es ciega y vas a tomar la vacuna, no sé, abuela. Y ella dice, la abuela le dice, mire, yo me he quedado ciega porque no tomé la vacuna contra el sarampión. Entonces la historia termina con todos en la cola. Este niño está en la fila también en la cola. Y dice que la enfermera y ese señor es un médico de verdad que está presentando la ciudad a esa niña que es su nieta. Y también está con miedo pensando que era una vacuna de verdad. Le preguntamos, ¿están contando una historia? Y los niños no mienten, ustedes lo saben. Sí, estamos en la historia y comenzamos un debate que es lo que importa. Estamos hablando sobre la vacuna, el temor a la vacuna. Este es un ejemplo. El segundo ejemplo es este. ¿Qué ven aquí? ¿Qué es eso, por ejemplo? Sí, perfecto, tallarines, macarrones. No, espagueti, bueno. Eso no, son lombrices. Y de repente uno dice, alguien dijo tallarines, otro dice que son gusanos o lombrices. Entonces una persona, un niño, dice que esos son lombrices que han sacado del estómago de un niño. Entonces pusimos el nombre de para afuera con las lombrices. Entonces todos comienzan a jugar, están jugando. Esa es la escena 2. Todos van a lavarse las manos, menos David. David quiere comer chocolate sin lavarse las manos y la otra amiga le dice, ¿no vas a lavarte las manos? O sea, ellos están enseñándolo, es un sketch que hacen, ¿no? Eso es instantáneo. Y termina con este niño con la barriga llena y está la doctora que dice, estás lleno de lombrices, de gusanos, entonces tenemos que operarte. Y cuando uno pone esa escena, entre los niños se arma un bullicio que comienza todo el mundo a interactuar. Todos comienzan a hablar simultáneamente. Paracetamol. Esta es una dinámica del CESC de secundaria que estaban en un evento de refugiados. Entonces ese es un lenguaje que es universal. Puede ser aquí, en Dakar, en Senegal, en Bolivia, en Estados Unidos, en cualquier lugar, Canadá. Entonces se trata sobre paracetamol. Aquí tenemos una brasileña, refugiados que están en Brasil, solo habla portugués y está diciéndole, estoy con dolor de cabeza y la receta es paracetamol. Esta persona solo habla árabe, es de Siria y dice que le falta aire, está con falta de aire. ¿Cuál es la receta de la médica? Paracetamol. Ahí está otra niña que es de Nigeria, está con cólicos menstruales y también le recetan paracetamol. Entonces, este es un sketch que retrata el Sistema Único de Salud de Brasil. Esa era la idea. Esta fue en octubre rosa en el CESC. Muestran que los adultos también pueden utilizar esta técnica. 3 mujeres tenían miedo porque fueron abusadas por médicos. Un cirujano vascular. Es una historia, una ficción con verdad, ¿no? Un cirujano vascular que es un doctor, bueno, que hace referencia a un médico brasileño que todos conocen.
Y aquí está Marina, va a una tienda en el centro de la ciudad y ve hablando sobre ese doctor, ese famoso doctor que abusaba de las mujeres, también del nombre, Abidal Masih, condenado en Brasil y que ha regresado a la cárcel. Él logró salir de la cárcel, pero volvió a la cárcel nuevamente y decía lo siguiente. Decía, no, pero yo simplemente, yo no tengo culpa porque ellas, las mujeres me asediaban, me provocaban. Y aquí vemos esa mujer cambiando la actitud con otro médico que también era pervertido y eso la impulsó a que denunciara. Entonces, si la idea es proteger a estas mujeres, claro que va a haber una oposición por parte del colegiado de médicos, pero es importante que eso instiga que las personas tomen actitud con esta técnica. Aquí tenemos en Nova Iguazú, estamos en el CESC buscando ver que hay pocas vacunaciones y nosotros queremos concienciar a los papás, concientizar para que los adultos y jóvenes se vacunen. Y este joven interpreta a una persona que no quiere tomar una vacuna. Entonces la misma dinámica que ya hemos visto está aquí en la fila para la vacuna del sarampión y termina la historia con los padres y los padres dicen, ¿quién pidió para darle una vacuna? Y la madre dice que no entiende porque es autista. No tiene nada que ver que un niño sea autista, la tienen que vacunar igual. Entonces a partir de esta historia comenzamos a llevar un mensaje diferente para que lleven a sus niños a vacunarse contra el sarampión, con independencia de ser autista o no. Entonces aquí vamos a ver, esta técnica tiene un potencial de replicación, no depende del tramo de edad, del grupo de edad. Los niños de 5 o 6 años son ellos los que montan la historia junto con nosotros, participan. Todos los participantes protagonizan esa historia, tienen que tener simplicidad para que no sea una historia obvia o lineal, sino que genere alguna polémica. Claro, se proyecta en la pared para que todos puedan verlo. Hay proyectores portátiles mucho más baratos que este que tenemos, que cuestan $1.500 y para organizaciones pequeñas sí pueden comprarlo, son $500 para utilizarlo en esta dinámica de una manera bien sencilla. Y el SS3T, su salud en 3 tiempos, tiene esas características. Tenemos la impresión, después de mucha experiencia en estos últimos años, de que nosotros abordamos las prácticas de salud con un universo grande. Estamos en contacto con la Fiocruz, que fabrica vacunas, y estamos juntos justamente para tratar de incorporar otros territorios con este tipo de técnica, y voy a cerrar este año con una cooperación. Y claro, tenemos también la colaboración de la rectora Denise de la Universidad Federal de Río de Janeiro para volver a hacer este tipo de trabajos. Entonces estamos en negociaciones preliminares con la Universidad Estatal de San Diego y la de Ottawa y de Alberta, trabajando esta técnica SS3T, tu salud en 3 tiempos, también en otras lenguas, en otras culturas, y también para que tengamos esa educación en salud y que no sea algo que uno hace en la arena, esos dibujos, y viene el mar y nos destruye el trabajo. No es esa la idea, tenemos que hacer acciones que permanezcan. Yo hice educación en salud, entonces los mismos 800.000 de repente hicieron educación en salud, pero tenemos que dejar algo. Es obvio que yo tengo la convicción de que no hemos logrado lo que queríamos con todos los 800.000, pero sí queremos dejar cosas permanentes en la persona. Gracias. Bueno, ahora me gustaría llamar aquí a Demetrios Leão, a Yurani Portos, a Natalia y al doctor Flavio para un debate. Por favor, si pudieran acercarse aquí.
Ten el Max. ¿Alguien le gustaría hacer alguna pregunta? Por favor. Boa tarde a todos. Buenas tardes. Meu nome é Wilson. Mi nombre es Lucio. Me gustaría hablar con Demetrios. Na escola, En la escuela, desde que somos pequeños, o céu é infinito. nos enseñan que el cielo es infinito. Cuando uno es niño lo acepta, pero cuando uno va creciendo y va comenzando a tener nuevos conocimientos, hasta ahora no logro entender cómo el cielo puede ser infinito. Me gustan las películas de ficción, el Voyage, y trato de entender, ¿hay alguna forma en la que me pudieras explicar cómo el cielo es infinito? Bueno, es realmente muy interesante. El universo es muy grande. En cuestión numérica, estamos en una galaxia que tiene 200.000 millones de estrellas y hay la estimación de que exista más de 200.000 millones de otras galaxias. O sea, los científicos no pueden afirmarte categóricamente que el universo tiene un final, si es infinito. Pero se parte de la presuposición de que hay un límite, que tuvo un inicio y se expande, está en expansión, crece siempre. Es difícil pensar en esa idea porque está creciendo hacia dónde, en verdad. La materia se está expandiendo, entonces por eso lo consideramos infinito. ¿Alguien más? Yo voy a hacer una pregunta entonces para mi compañera Mayra. Me gustaría saber, Mayra, ¿cómo aplicas los puntos que has planteado o que has citado del prejuicio, género, sexo, raza, en fin, en las clases de lengua extranjera, idioma extranjero? Yo sé que trabajas con jóvenes, principalmente con los jóvenes. ¿Cómo se aplica todo eso que tocaste en tu presentación? Es importante discutir las temáticas que están en el colegio, surgen o nacen en la escuela, aparecen allí. No es necesario siempre ponerlo como una propuesta nuestra en el salón de clases. No, muchas veces hay un debate de que eso puede surgir de repente de algún punto de vista expresado por algún alumno, de alguna demostración de prejuicio en el propio salón de clases. Pero en mi caso yo he actuado de dos maneras con esta problemática. Primero, cuando surgen estos aspectos en el propio salón de clase, ya ha habido algunos casos de demostraciones de prejuicio en el aula. Yo creo que en mi caso yo no puedo callarme, yo no me contengo, yo instigo a que se instale un cuestionamiento. Por ejemplo, ¿por qué piensas eso? ¿Están todos de acuerdo en lo que piensa su compañero? Ese es el momento formativo. Yo trabajo con lengua extranjera, entonces yo hablo inglés, es bueno para ellos. Entonces es un momento de debate que surge a partir de ellos y yo hago un papel de mediadora porque es importante. Por ejemplo, hoy en la mañana nosotros escuchamos a la profesora que hablaba sobre grupos que dicen que tienen que ser child free, o sea, un mundo sin niños y que ellos tienen derecho a eso. Tenemos que buscar un límite entre el derecho, lo que es el derecho, lo que es nuestra propia opinión y lo que es el respeto a la diferencia con relación al prójimo. O sea, eso es algo que aprendemos en el debate, en un debate. En esas situaciones tenemos que dejar en claro que no son todas las opiniones, o sea, no es mi opinión específica, no se trata de eso, se trata de que uno no puede ofender la integridad, el derecho humano del otro, la vida del otro, ya eso no es posible.
Entonces, a veces no es posible, a veces en el salón de clases las cosas no suceden de la mejor manera. Entonces, como tenemos una propuesta de planificación, quienes trabajamos con los lenguajes, podemos mostrar reportajes para trabajar algunos aspectos. También trabajamos sobre dinámicas, o sea, juegos, y la propuesta del currículum o la currícula que se construye en conjunto con los alumnos, claro, evidentemente tienen la prerrogativa o la línea central de entendimiento del mundo, y tenemos que tener esa sensibilidad de percibir, de darnos cuenta cómo podemos poner estos temas en debates en el salón de clases que sean contemporáneos, que de hecho creen una postura crítica y activa en los jóvenes, claro, sin perder la relación con el contenido que se tendría que trabajar, en mi caso, la lengua extranjera. Entonces yo siempre busco trabajar con debates o propuestas integrantes con la lectura, la comprensión de texto, en fin, juegos. Cuando surgen en la clase tenemos que a veces conversar porque es necesario, si no parece que yo he hecho la vista gorda y ese proceso continúa de una forma mala. Gracias. ¿Alguien quisiera decir algo? Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntar a Flávio en relación con la educación en salud, las acciones de educación en salud, cómo pueden actuar en la formación y el desarrollo del niño de una manera democrática y que de tal forma que agregue el desarrollo del niño en relación con lo educativo y con base en la visión del niño como un ciudadano activo o futuramente un ciudadano activo en nuestra sociedad. Como traté de resaltar la educación de una manera en general, y la educación y la salud tiene que ser apropiada por parte de todos los participantes. Así que nos damos cuenta en esta experiencia en que creamos no es solo la retórica de decir vamos a hacer una educación participativa. Si no definimos cuáles son los medios que utilizamos con los niños y adolescentes, y también vale para los adultos, de tal forma que se sientan los creadores o recreadores del conocimiento, no estaremos haciendo educación en salud. Es decir, si no participa, no es educación en salud. Y hablamos, yo también había resaltado los derechos. La educación tiene que ser una educación por derechos. Los niños, los adolescentes y adultos tienen que entender la dinámica que fijamos aquí el 1 de octubre con un público por encima de los 60 años, incluso el que les habla, yo, entender la enfermedad es biopsicosocial, espiritual para algunos. La dinámica, escena 1, la gente estaba aquí para vacunarse contra la gripe. Estaban fingiendo que estaban en un puesto médico. De pronto todas son magnetizadas por una balacera que se da alrededor del puesto médico. Entonces, en la escena 2, esa persona llega y un médico la atiende porque estaba en una crisis de presión alta. Y dice, yo tomo remédios, doctora. Y termina la escena 3 conversando con la médica diciendo que no va a ser médica porque no es posible que se tome remédios y su presión subió. Y proyectamos en la pantalla para ver si es posible enviar una balacera que uno tenga la presión normal, si la diabetes puede estar controlada en medio de una balacera. Existen influencias sociales en la enfermedad todo el tiempo. E aí a gente evoca
Analizamos los determinantes sociales de la salud y el que les habla. Por eso me presento, soy clínico, no soy sanitarista, soy clínico. Entonces, entiendo que sin educación y salud no se puede entender cómo manejar la salud y la enfermedad, y tampoco es posible entender acerca de derechos en el área de la salud. ¿Alguien más tiene preguntas? Buenas tardes a todos y a todas. Perdón porque no le di el nombre de la compañera que habló acerca de alfabetización. Giovanna. Yo trabajo con alfabetización y me he dado cuenta de que la anticipación del proceso de educación infantil, hoy sufrimos muchas consecuencias a causa de eso. El niño, al dejar de jugar, moverse y darse cuenta de su propio cuerpo, pierde el tiempo y el desarrollo cognitivo en las nociones topológicas, que perjudican también el aspecto cognitivo, lógico, matemático y todo lo que eso involucra en el proceso de alfabetización. Me gustaría saber si crees que a través del juego, del juego, o incluso si es posible moderar de un modo más significativo el progreso. No sé si la palabra progreso sería más adecuada, o si a través del juego puedo crear posibilidades, crear situaciones necesarias para que ese niño pueda desarrollar de manera significativa. Gracias por la pregunta. Dije que soy de educación infantil, ¿no? Escribí más de básica, pero soy infantil. Yo creo fuertemente que la educación infantil no es un lugar para preparación para los niños de preescolar. Hay que ver lo que es natural de la infancia, y el juego es natural de la infancia. Los niños aprenden jugando, aprenden, aprenden a relacionarse con los otros, a seguir en el juego, a cooperar. Hay muchas cosas que aprendemos mientras jugamos. También aprendemos cuestiones relacionadas con las prácticas sociales reales, porque cuando jugamos, por ejemplo, de médico, aprovecharé aquí, necesito jugar, estoy haciendo una receta para mi amigo que está enfermo. Estoy utilizando la escritura no formal, pero como una práctica social real, o cuando necesito compartir los juegos que están en la mesa y tengo que dar determinada cantidad similar entre uno y otro. También estoy aprendiendo conceptos relativos al conocimiento. Eso no significa, de mi punto de vista, anticipar un currículo o preparar a los niños para llegar a la enseñanza básica, pero vivir experiencias propias de infancia que me hacen sujetos a este mundo, que me dan posibilidad de pensar cerca de él, sin importar si estoy o no en la escuela. Tengo 2 nietos pequeños y ayer llegué muerta a casa a las 9:30 y tuve que ir a una sesión de comida. Estaba puesto en casa, no pude dormir. ¿Cuál es el menú de hoy? Voy a apuntar. Rafa tiene 5 y Lara tiene 3 años. Y todo el tiempo jugaban conmigo así en la función de tomar nota de comprar, de pagar, dar el vuelto. Estábamos jugando con eso. Pero había, yo entiendo como cuestiones pedagógicas, porque soy del área de la pedagogía. Pero mi hija no, pero ella mira y ve apenas una conhecimento, né? Por isso que eu disse que a gente precisa pensar com as nossas intencionalidades pedagógicas. Se eu sei que aquilo ali tem muita matemática, eu não vou ficar querendo que os meninos aprendam uma continha má para somar, né? Mas eu sei que tem princípios importantes ali dentro do conhecimento, como tem princípios importantes no aspecto da leitura, numa brincadeira,
etcétera, em um Mas eu juego. concordo com você que a Pero gente estoy de tem acuerdo tido, na maior parte das escolas, uma muchas pressa de escuelas antecipação hemos que não é apurado necessária, porque eles vão se algo que no es desenvolver. necesario, Se a porque gente los der niños se van a tempo, se a gente desarrollar si explicar les damos brincadeira, tiempo, si se a gente explicamos el entender que juego, si nessa entendemos que brincadeira este também juego acontecem también coisas hay importantes cosas para eles, né? Mas importantes, tudo pero dentro de um tempo todo que é... respetando un tiempo. Eu gosto muito de um exemplo que é quando a gente cuando começa a aprender a falar, cuando empezamos a aprender todo a mundo hablar, acha todos lindo a gente falar nos errado, parece né? lindo hablar. Falou mamãe, mentira, mamá falou dijo, nada. mamá no dijo nada. Todo mundo tem aquele tempo de espera para quando a gente está aprendendo a falar. Quando é para aprender a escrever, parece que é tudo na urgência. Es todo urgente. Eles vão se desenvolver a seu tempo, em seu ritmo, a seu modo. E a gente, professor, se a gente potencializa um espaço que educa, isso vai se favorecer de uma forma muito mais significativa isso será muito mais significativo que aprender com el sistema selado. É possível ensinar. É impossível ensinar placenteramente. Aqui do SESC não E me aqui deixam não me deixam mentir, a mentir que gente é é possível. competente o Somos suficiente competentes para para fazer ser uma que prática respeite a que criança, respete que a não los niños, prepara, que não preparem, mas que é possível pero que é ser possível vivida na vivir educação sem a educação e infantil no também fundamental. e na educação básica. Não sei se te contestei adequadamente. Me perguntei a Giovanni. Corroborando a fala da Corroborando o que Cléide dijo e a até por companheira ser do SESC, a gente incluso tem por muito vocês esse processo de compreendemos esse processo de alfabetização, alfabetização, principalmente da sobretudo a educação e infantil chegando nas séries e iniciais llegando do lá a fundamental. los años iniciales del Dentro da nossa fundamental. perspectiva de De SESC, a gente nuestra entende perspectiva isso de com SESC, lo tranquilidade comprendemos e muy desenvolve tranquilamente, todos os desarrollamos princípios todos los que você principios que mostrou por mostraste meio da a brincadeira. través del juego. Mas a minha Pero pergunta, mi qual seria pregunta, a sua su preocupação, preocupación, inclusive enquanto incluso SESC, enquanto com a SESC, BNCC con atualmente, BNCC na qual actualmente, prega en la que ao que segundo pregona ano que el você tem segundo que estar año alfabetizado. hay que estar Principalmente alfabetizado, considerando os sobre pais todo que já considerando têm los padres que ya essa tienen questão esse aligerada da tema alfabetização importante e, de la digamos, com ele alfabetización sendo uma lei que con ampara. una ley que los ampara. A gente tem... Vou falar de política no Habla primeiro. de política, ¿no? A gente tem muitas Tenemos contradições, eu acho que ultimamente. últimamente. A Primeiro, gente tem a BNCC, que fala uma coisa, que e dice una cosa, saiu uma portaria que y fala hay un sobre decreto alfabetização, que que é habla de completamente alfabetización totalmente contra o que está posto no contradictorio a lo BNCC, inclusive, que que fala está de incluso en el lavação, BNCC, que método silábico. habla del É método complexo silábico, isso. que es muy complejo. Olhando para a educação infantil, eu acho que a Considerando a BNCC educação ela infantil, dialoga creo que el muito BNCC com a dialoga mucho proposta con la que a gente propuesta acredita, que que trata da tenemos, questão dos porque campos de trata de los campos de experiência, de experiencia, pensar esse de currículo que pensar se el integra, currículo né, que que não se precisa integra, separar o que hay que conhecimento, que o separarse el conhecimento conocimiento, que el perpassa conocimiento diferentes áreas. sobrepasa y incluye diferentes Isso, áreas. eu acho que a gente consegue Creo caminhar que bem na podemos educação caminar infantil, en la não vejo educación como um infantil en problema este amplo, sentido, né? no veo como un gran problema. Ela dialoga Dialoga porque ela bebeu nas fontes das porque diretrizes tomó las curriculares fuentes nacionais de para a la educação infantil, directriz que era um de la documento que a educación gente infantil, que es acreditava un e já documento en el vinha que creíamos, dialogando con el que fortemente com ele também, dialogábamos que fala das fuertemente, questões habla da de los interações e temas de brincadeiras como interacciones, de isso, acho juegos, que como a gente consegue ganhar creo campo que aí. podemos trabajar No con fundamental, eso. En el a fundamental gente tem essa questão hay el tema dos marcos de los tempo. marcos de tiempo. E aí eu vou de novo voltar lá para o infantil. Se a gente entende essa prática de educação infantil, escritura como uma prática social, na desde que o menino prática, nasce, ele está pensando sobre desde niño, escritura, não piensa uma sobre a lógica de escritura e lectura, não preparação, como mas de... lógica de preparação. Eu lembro do meu Recuerdo filho, mi hijo, que agora está um rapaz, mas agora é com 3 anos que ele passava na rua, e isso não é porque ele é um gênio, qualquer criança dessa idade faz. Ele passava na rua e dizia, olha a letra do meu nome, olha a letra do nome da minha mãe, olha a letra... Ele nem estava na escola ainda, mas a gente brincava com ele com as coisas de escritura. Ele tinha um nome bordado na toalha, um nome nas coisas dele, nos brinquedos. O nome era alguma coisa que fazia parte do cotidiano dele e ele pensava sobre aquilo, apesar da escola.
Não era porque ele estava na escola, ele pensava sobre isso. As crianças pensam muito, né, sobre escrita e leitura. Isso não quer dizer que a gente está antecipando o processo. Mas se a escola ter contextos significativos desde a educação infantil, onde as crianças vão ser convidadas a pensar sobre isso, não como uma lógica, eu estou reforçando essa coisa da preparação, que eu acho que é importante, porque não é numa lógica de preparação, mas é numa lógica de também entender que os meninos pensam, para além da gente. Não sou eu, professora, que vou dar agora, você está autorizada a pensar sobre isso. Eu não viro o botão, enfim, né? Autorizei. Eles pensam, para além da gente, ainda bem. E aí, se a gente potencializa esse espaço, como sendo um espaço que também educa, e que eles vão ser convidados a também pensar como é que eu faço um panfleto para fazer a propaganda na minha pizzaria. Estou pensando sobre escrever. Isso, no meu ponto de vista, não tem a ver com antecipação, mas legitimar um jeito que as crianças têm de ver a vida, ver o mundo. E aí, se for nessa lógica de continuar pensando junto com eles, eu acho até que os meninos chegam ao segundo ano lendo e escrevendo. Agora, junto com isso, a gente tem que pensar o que significa ler e escrever. É ler e escrever com sentido, com significado, decodificar? O que tem por trás desse conceito de alfabetização que a gente traz? E aí a gente interpreta de acordo com o que a gente deseja. Eu interpreto como prática social real, lendo pequenos textos, escrevendo pequenos textos. E eu acredito que os meninos consigam fazer isso no segundo ano. Se for nesta lógica de processo. Fazem até muito mais do que isso, mas como processo, não como uma preparação. Depende de tudo. Depende do que a gente entende sobre a alfabetização, quais são os conceitos que tem por trás disso, como é que eu vou desenvolver esse processo, essas etapas. Se for numa lógica de ensinar sílabação, como está posto na teoria, eu acho pouco provável que aconteça. Mas se a gente for baseado no que tem sentido e significado, os meninos caminham muito bem. Não é texto ortograficamente correto, mas são textos de qualidade, porque a gente trabalha com outras linguagens, não só com só para lembrar, como disse Sônia Kramer, dizia muitos anos atrás, se a gente não atrapalhar. Espero que a gente não atrapalhe. Se a gente fizer uns contextos significativos, eles vão muito bem. O problema é quando a gente atrapalha. O problema é quando interferimos. É isso, obrigada. Responder. Bem, muito obrigada a todos os participantes. Infelizmente não temos mais tempo de debate, mas para os que tiverem ainda em consideração alguma dúvida, vocês podem escrever o e-mail de vocês, o destinatário e a pergunta que enviaremos, certo? Em 5 minutos começaremos a mesa de diálogo 5, a Convenção do Direito das Crianças, o debate 30 anos depois. Lembrando que lá fora vocês não podem pegar o aparelho da tradução simultânea, só levar para a identidade de acesso. Tá bom? Obrigada a todos.